Bueno, pues vamos a empezar. Para mí es un placer presentaros a Pablo Garayzar, que bueno, ya sabéis que ayer lo mencionamos también en alguna de las sesiones. Y él es doctor en informática y licenciado en psicología, tiene ese doble perfil y lleva más de 20 años como docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, investigando sobre todo sobre temas de pensamiento computacional y tecnología educativa en el Deusto Learning Lab. Así que nada, para nosotros es un placer. Aprovecho también antes de empezar para decir que nos ha traído muy generosamente unos juegos de pensamiento computacional que han desarrollado dentro de un proyecto con otras universidades y que vamos a poner a disposición de todo el profesorado de la UBA en nuestro laboratorio de innovación. Así que si alguien está interesado en consultarlo y en utilizarlo en clase, pues luego le podéis echar un vistacillo y lo pondremos en nuestro laboratorio, ¿vale? Para que podáis prestarlo y utilizarlo cuando queráis. Así que nada, ese ha sido el momento publicitario. Así que damos paso a Pablo y muchísimas gracias por venir. El tema de las evidencias en el uso de la tecnología de educación ahora mismo es un tema calentito, vamos a decirlo. Hay un debate bastante grande sobre el uso de evidencias científicas en educación. De hecho, bueno, pues aquí dos grandes referentes como Héctor Ruiz y Manuel Fernández tienen un debate bastante sosegado para lo que suele ser las redes sociales sobre este tema, donde bueno, pues hay gente que está muy a favor y muy en contra, ¿no? Y creo que casi siempre lo que ocurre en estos debates donde hay tantas trincheras es que más que una guerra ideológica hay una guerra terminológica, porque se asumen que ciertas terminologías están asociadas a ciertas ideologías. Entonces, la gente que está muy en contra del uso del término educación basada en la evidencia o incluso educación informada por la evidencia, dice que ese término se ha utilizado como parapeto, se ha utilizado como truco para llevar a cabo una serie de políticas que tienen pues, un corte bastante neoliberal, bastante productivista, bastante resultadista y poco cercano a lo que es una pedagogía que entienda muchas más cosas, ¿no? Entonces, yo voy a hablar de evidencia, pero no me sitúo en ese espectro psicológico, sociológico, político que quiere, pues es el tema de la cultura del esfuerzo y todo esto. Por supuesto que nos tenemos que esforzar, quienes trabajamos en educación y pues quienes reciben esa educación y quienes están formándose, pero eso no es lo mismo que la cultura del esfuerzo TM, ¿vale? Con el simbolito este de marca registrada, que es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos cómo pues es la historia de la investigación educativa también tiene enfoques cualitativos y quienes están quejando de que el uso de la evidencia se está centrando en lo cuantitativo, pues ponen el grito en el cielo, ¿no? De hecho, Researcher ahora mismo es foco de muchísimas críticas porque en el Reino Unido está fomentando políticas que van un poco en esa línea, ¿no? de buscar el resultado y tal, ¿no? Y aquí tenemos un artículo de Rachel Jefferson criticando precisamente todo esto. Además, vivimos en un momento de péndulo total donde, bueno, pues quienes nos hemos dedicado a la investigación sobre tecnología educativa, vemos que al principio igual había que tranquilizar a la gente para que no comprara dispositivos sin ton ni son, sin tener un proyecto educativo, sin tener un proyecto pedagógico, y ahora es casi lo contrario. O sea, comprar un dispositivo, meter una pantalla en un centro educativo es el mal, ¿no? Estamos ahora mismo en el otro lado del péndulo y, bueno, pues hay una presión social hacia demonizar la tecnología, ¿no? Tenemos titulares como este, ¿no? De que los alumnos que usan poco la tecnología en el aula llevan medio curso de ventaja frente a quienes lo hacen todos los días. Bueno, esto es la lectura que hace el periodista de un artículo de hace 3 o 4 años y no se corresponde con la realidad, pero pues quien edita ese periódico está muy contento con que lleguen muchas visitas y esos son impactos para la publicidad y demás, ¿no? Aquí vemos, pues eso, de repente alguien que se dedica a la ciencia dice que han conseguido reducir el 10% de células cancerígenas en la cola de una rata y, bueno, pues directamente el titular es el cáncer se ha resuelto, ¿no? Se ha curado. Entonces, vemos también este tipo de discursos que no son boomers, porque los está escribiendo gente
yo creo que de mi generación, más que de la generación del baby boom, pero que es un poco OK-boomer, ¿vale? Porque titular una columna de opinión como cada vez más lerdos para hablar de nuestros estudiantes me parece bastante fuerte. Y luego cuando lo lees te das cuenta de que pues habla sin saber, porque ahí tenéis en el otro lado una tabla con todas las puntuaciones promedio de España, de la OECD y de la Unión Europea en diferentes cohortes de edad, ¿no? Y entonces nos estamos siempre cebando con la cohorte de 16-24, desde, pues en mi caso, 45-54, o desde 35-44, o incluso gente mayor. Pero fijaos las puntuaciones que hay ahí en todo. Nuestra cohorte de edad es, la mía por lo menos, es peor en todo con respecto a la de 16-24. Quizá lo que se nos ha olvidado es cuánto de idiotas éramos con 16-24 años. Porque, no sé, la gente pues tiende a forzar una coherencia en su biografía. Y bueno, mi madre suele decir muchas veces cuando a mis hijos me la lían, me dice, a ver, Pablo, repasa tu biografía. O sea, tú también telita, ¿no? Entonces, bueno, pues esto pasa muchísimas veces, ¿no? Y al final acabamos escribiendo estas cosas que, pues, si las miras a la luz de los datos, pues son bastante sonrojantes. Entonces, por supuesto que cuando vamos a clase vemos ciertas cosas que no nos gustan, vemos pues una apatía a veces y demás, pero bueno, es que es lo normal. En nuestra época tampoco estábamos enchufadísimos con todo y estábamos a partir un piñón en todas las asignaturas. Había muchísimo salvapantallas mental, lo que pasa que igual se notaba menos porque no teníamos una pantalla delante para ponerte a jugar a un solitario o cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces, en la otra parte de la trinchera, lo que nos está diciendo ahora mismo es que cuidado con demonizar las pantallas, cuidado con demonizar las tecnologías y demás, porque países como Estonia han hecho una apuesta fortísima por la inteligencia artificial, por la tecnología y demás, y están despuntando en PISA a tope, ¿no? Entonces, yo puse en redes esto, ¿no? Aviso a navegantes docentes. El polo norte pedagógico de la Tierra se ha movido casi 100 kilómetros y ya no está en Finlandia, sino en Estonia. Llevábamos 10 años diciendo que Finlandia era lo más, hasta que de repente se pegó un batacazo en PISA y empezamos a mirar a Singapur, a Corea y demás. Para mí PISA no es una buena manera de medir un sistema educativo, pero es la manera que tenemos. Entonces, bueno, pues hay veces que nos confunde. Y a mí lo que me gustaría comentar aquí es que Estonia es un país muy pequeñito que tiene 1.370.000 habitantes. Con esas características, que está además en el córner de Europa, ahí, en una esquina, con una población muy homogénea, con una población bastante fácil de gestionar, porque solamente tiene 589 escuelas, pues pueden hacer cosas que igual pues un país como España no puede hacer, porque creo que tiene alguna más. Entonces, intentar replicar lo que se hace en un sitio tan pequeño en otro sitio, pues está condenado al fracaso, ¿no? De hecho, suele haber estudios sobre cáncer y dicen, bueno, a ver, vamos a mirar cuál es el estilo de vida o el tipo de ciudad que favorece que haya menos casos de cáncer. Bueno, pues hacen estudios en todos los condados de Estados Unidos y sale que los condados rurales, alejados de las grandes urbes y demás, son los que menos casos de cáncer tienen, porcentaje más bajo. Dice, bueno, vamos a mirar los que más porcentaje de cáncer tienen. Bueno, pues resulta que también son los poblados rurales alejados de las grandes urbes. ¿Por qué? Porque si en un condado viven 27 personas y una persona tiene cáncer, el porcentaje ya se te ha disparado de una manera brutal. Y que en 27 personas nadie tenga cáncer, pues es un poco lo normal también, ¿no? Entonces, los ceros y los 90% pues están en los casos extremos y muchas veces nos fijamos en este tipo de cosas. Además, en educación intentamos utilizar nuestros mecanismos para investigar, pero la educación no se puede analizar como si fuera un fenómeno físico. No podemos hacer esto que hace la gente de físicas, ¿no? De, supongamos, una vaca esférica flotando en el vacío. O sea, la educación no va por ahí, ¿no? La educación pues sabemos que tiene mucho más. El método experimental o los métodos experimentales, porque bueno, el método científico no existe, sino que existen muchos métodos científicos diferentes para llegar a conclusiones que sean
suficientemente robustas, pues hay veces que choca contra la realidad que tenemos en las aulas. Nuestras aulas no son un laboratorio, hay miles de condicionantes que no podemos controlar y que no podemos decir, bueno, es que he hecho lo mismo en un aula o en otra y han pasado cosas muy diferentes, ¿vale? Pues sí, pues porque la gente es diferente y tiene quizá contextos diferentes. Pero si juntamos muchísimos datos de muchísimas aulas, ahí sí que podemos llegar a ciertas conclusiones, ¿vale? Hay cierta investigación experimental o cuantitativa que pretende encontrar relaciones de causa-efecto y, de hecho, las encuentra, ¿no? Sabemos que si utilizamos el móvil justo antes de irnos a dormir, pues vamos a retrasar nuestra hora de irnos a dormir porque nos activa. Eso ya lo sabemos, ¿no? ¿Esto quiere decir que las pantallas son malísimas? No, pero de la misma forma que comer no es malísimo, pero si justo antes de meterte en la cama te pegas una cena de la leche, pues no vas a dormirte de buenas a primeras, ¿no? Entonces, hay gente que dice, no, es que la ciencia no se puede estudiar, o sea, la pedagogía no se puede estudiar desde el método científico tradicional y demás. Y bueno, yo creo que cuando analizamos relaciones de causa-efecto dentro de un aula, creo que sí se dan, que no todo está mediado por una relación de causa-efecto, pero sí que hay algunas cosas que si haces esto va a ir mejor y si haces esto otro va a ir peor, ¿no? Y bueno, pues tenemos ejemplos bastante claros, como enseñar a leer. Enseñar a leer, hay muchas maneras de enseñar a leer, muchas de ellas están muy bien, otras están fatal y la gente aún así aprende a leer. ¿Por qué? Bueno, es porque hay una cantidad de inputs tan grande que al final acabas aprendiendo a leer casi por tu propia cuenta, a pesar de la metodología que se haya seguido errónea en tu clase, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que sabemos, después de mucha investigación, es que el método de enseñanza de la lectura con palabras completas es peor que el método que va sonido a sonido. Y si estamos usando palabras completas, pues no estamos educando, no informado, basado en la evidencia, sino a partir de lo que sabemos sobre este tema, ¿no? Entonces, ¿todo lo que pasa en un aula es así? Por supuesto que no. O sea, hay un montón de factores que influyen en el logro escolar que no tienen nada que ver con la metodología docente. De hecho, el mejor predictor para el éxito docente es el código postal. Si vienes de una familia que vive en un barrio que está muy bien, con una renta media o mediana bastante alta, en tu casa hay un montón de libros y de repente se te atasca algún tema, tu madre o tu padre pues tienen la capacidad para ayudarte, si tienes un problema tecnológico también, si no tienen la capacidad o el tiempo, tienen el dinero para pagar a una persona que sí y demás, pues vas de maravilla. Si vives en un barrio donde solamente llegar hasta tu casa pues te exige ciertas pericias en la calle, además entras con tu llave a las 3 de la tarde y hasta las 9:30 no va a haber nadie y demás, pues esos deberes que hay que hacer pues se hacen de otra manera, ¿no? Se hacen pues de una manera mucho más autónoma, sí, pero también mucho más cruda, porque no, si hay algún problema, pues hay una atasca. Y entonces tenemos en cuenta cuestiones relacionadas con el individuo, con las familias, con la escuela y profesores, con la estructura social y, sobre todo, como os digo, con el código postal. Si queréis saber cuánta varianza explica el código postal sobre el rendimiento académico, pues está en torno al 60%, ¿vale? Entonces, cuidado también con, primero, autoflagelarnos y decir, joder, es que es culpa nuestra que cada vez sean peores. No, bueno, hay más cosas. Pero también con pensar que podemos cambiar muchísimo. El porcentaje que nosotros podemos influir ahí sobre el logro académico es pequeña, pero bueno, vamos a intentar que ese 15-20% de la varianza pues esté a favor del estudiante y no en contra, ¿vale? Pero muchas veces hay estudiantes que sobreviven a profesores nefastos y lo contrario no siempre es posible. O sea, a pesar de que nos lo curremos un montón, lo hagamos muy bien y demás, hay casos que nos superan. También tenemos el problema de que no es fácil medir el aprendizaje. Cuando intentamos medir el aprendizaje, utilizamos medidas tan lamentables como esta. Aquí tenemos un test de educación vial. Todo el mundo ha probado este test. No sé cuánto aprendisteis de ese libro, de ese test o lo que sea. Si entras en una rotonda te das cuenta que poco, porque nadie lo hace bien. Entonces, bueno, pues esta es una manera de medir que
ha decidido la DGT. ¿Por qué? Porque en teoría es objetiva, prueba objetiva. Para mí es una prueba lamentable. Es fácil, pero es lamentable. Me parece un poco como el chiste, ¿no? Estoy buscando las llaves que se me han perdido debajo de la farola porque hay luz y no donde se me han caído, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que hace la medición con los tests. Además, tenemos un tema de clasismo entre las ciencias y, bueno, pues la sociología, la pedagogía y demás está en la parte más a la izquierda de esta viñeta, ¿no? Está como muy mal vista por... Bueno, pues la psicología trata con condescendencia a la sociología, la biología a la psicología, la química y así, bueno, la matemática ya ni te cuento, ¿no? Y entonces aquí vemos como Rachel Jefferson, que es la que se estaba quejando de este enfoque tan productivista de Researcher, pues se veía atacada precisamente por eso, ¿no? Decir, bueno, es que Carl Hendrik le metía caña, ¿no? Y decía, bueno, tener un doctorado en educación no te hace una experta en enseñanza. De hecho, muchas veces es lo contrario, ¿vale? Ese clasismo intelectual aquí lo vemos, ¿no? Y bueno, reforzado por este otro. Y luego respondido también por Rachel diciendo, bueno, a ver, vosotros estáis aquí montando un tema que tiene que ver con cómo enseñar y no os dedicáis a la enseñanza. O sea que tú tendrás un doctorado en matemáticas, pero no sabes nada de esto, ¿no? Otra cosa que nos pasa es que queremos que suene a científico. Queremos los galones de la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Pues niveles de análisis equivocados. Vamos a la dopamina, vamos al cortisol, vamos a todo lo que suene a muy científico. Vamos a hacer resonancias magnéticas, vamos a hacer todo este tipo de cosas. Cualquier imagen del cerebro hace que nuestro artículo sea un 20% más publicable que si no la tenemos. Entonces, gastarse los dineros aquí en llenar de gel la cabeza a 10 o 12 sujetos y sacarles unas fotos de sus cerebros, normalmente no vale para nada porque son muy pocos sujetos en una situación que es totalmente contraria a lo que ocurre en el aula, pero tienes tus fotos en 3D de sus cerebros y, por lo tanto, pues, tu porcentaje de éxito en la publicación del artículo sube, ¿no? Entonces, pues, si queremos analizar un lanzamiento de baloncesto, lo único que necesitamos es la física de segundo de secundaria, o sea, de tercero de secundaria. Es un tiro parabólico. Si nos ponemos aquí con física cuántica, por supuesto que habrá algún tema cuántico entre la mano de quien está lanzando y la goma del balón, no sé qué tal, pero eso no es importante, no es relevante, no es el nivel de análisis adecuado para saber si esto va a entrar. Si, por ejemplo, es un tiro de fútbol muy fuerte, aquí ya hay otros efectos, el efecto Magnus y no sé qué, bueno, ahí ya la ciencia es mucho más compleja, pero tampoco tenemos que bajar a la cuántica, ¿no? Y muchas veces estamos bajando al cerebro cuando realmente nos tenemos que fijar en un supermercado. Un supermercado es el mejor laboratorio de psicología que tenemos acceso cualquier persona. ¿Dónde se ponen las cosas? Pues donde la gente las compra más. ¿Qué quieres vender? ¿Dónde te lo pongo? ¿Te lo pongo en las cabeceras? ¿Te lo pongo arriba? ¿Te lo pongo abajo? Nos cambian de orden, nos hacen un scalestric para que no podamos no saltar, no ver algunas cosas, ¿vale? Entonces, este es el nivel de análisis que típicamente funciona con el comportamiento humano. Pero, sin embargo, tenemos evidencia científica y no la leemos. No tomamos decisiones y no aprovechamos el conocimiento científico. Casi siempre tiramos de esto, ¿no? Del amimefuncionismo. Bueno, pues yo he probado esto, me ha funcionado y para adelante. Por supuesto que cuando probáis cosas os van a funcionar. A ver, estáis aquí a las 9 de la mañana, sois profesores y profesoras motivados. La motivación es más de la mitad del chiste. Entonces, elegís una metodología equivocada con la tecnología equivocada, vuestra motivación va a hacer que todo eso funcione. Claro, cuando luego lo quieres contar, pues en otros contextos no funciona, ¿no? Y luego además, pues permitimos que venga gente como esta persona, que es un ejemplo de muchísimos, a contarnos cómo enseñar, ¿no? Ferran Adrià, ¿cuántas veces ha dado clase? Pocas. ¿Ha enseñado a cocinar? Sí, con una situación bastante peculiar, ¿vale? De becarios en semi-explotación, por decir semi porque no me demande, pero básicamente así, en un contexto mega orientado a la excelencia y pues nada que ver. Entonces, de repente, esta persona, no sé por qué, le hemos dado un aura de credibilidad en contextos pedagógicos cuando esta persona pues, es autodidacta y ha llegado a unas conclusiones totalmente amimefuncionistas, ¿vale? Entonces,
esto es lo que nos pasa en pedagogía. Además, la ciencia es mucho menos rotunda que Ferran Adrià. La ciencia es mucho más cauta. A pesar de lo que nos digan quienes leen la ciencia y quienes la publican, quienes la divulgan. La gente que se dedica a la divulgación de la ciencia pues suele escribir artículos como este, ¿no? Un estudio demuestra que... Un estudio no demuestra nunca nada. Un estudio informa de cosas y 500, 1000 estudios en esa misma línea parece indicar que la cosa va por ahí, ¿vale? Pero no hay nada que demuestre nada, salvo que estés en las matemáticas y estés demostrando pues, algo que sea un teorema, cualquier cosa de estas, una conjetura, tal. Pero si es algo que tiene que ver con biología y de ahí para abajo, pues normalmente con un estudio no nos basta. Lo que hacemos es acumular evidencia a favor o en contra de determinadas posturas y necesitamos muchísimos estudios. Porque muchas veces tenemos cosas como esta, ¿no? O sea, esto es del Mundo Today, no es de Danone, ya me podéis perdonar, pero tenemos cosas como esta, que gente que nos quiere demostrar en un solo estudio que pues esto es la solución a todo, ¿no? Y cuando ves anuncios, pues siempre van por ahí, ¿no? LK6, inmunitas y todo eso, todas estas cosas que dicen son impronunciables, ¿por qué se ponen? Para que suene científico, ¿vale? Y es exactamente esto, ¿no? Energías raras, pirindolo, movidas tochas y saludables. Es lo que quiere escuchar la gente. Quiere no entender nada, pero que tenga un aura de credibilidad. En general, hay muchos estudios, pero no todos están muy bien hechos. Muchos de ellos no representan correctamente a la población que tiene que representar. Y si hacemos un estudio en un colegio que está en un código postal determinado o que tiene pues, una población muy concreta y demás, no está representando correctamente o adecuadamente a la población general, y las conclusiones que salen de ahí pues, no son válidas, ¿no? También muchas veces no medimos antes, medimos después del tratamiento y entonces bueno, ahí no tenemos una tasa base de qué es lo que pasaba, ¿no? Porque igual dices, no, es que esta gente ya era buena antes de que tú hicieras todo esto, ¿no? Y además muchas veces medimos satisfacción y la gente pues está satisfecha de haber hecho un trabajo, casi siempre. Y sobre todo cuando vas ahí con un taller y haces una cosa diferente, pues les gusta. Dice, bueno, pues entonces como les ha gustado, vamos a hacer esto para todo. Y cuando haces eso para todo, pues ya no les gusta, ¿no? La primera persona que llegó con un PowerPoint al claustro hace 25 años estaba flipada, los estudiantes también y no sé qué. Ahora vas con un PowerPoint y dicen, a ver, ¿esto qué es? O sea, haz otra cosa, porque ya estamos hartos, ¿no? O el primer Kahoot, todo el mundo dice, esto es como la tele, no sé qué tal. Ahora vienes con un Kahoot y dices, bueno, a ver, hemos hecho 14 esta mañana, ya podríamos hacer otra cosa, ¿no? Y entonces pues hay que tener un poco de cuidado también con eso, ¿no? Con la medición de la satisfacción, no de la mejora, ¿no? Entonces, estamos en una situación de muchísimas falsas dicotomías. Quememos los libros o prohibidos los dispositivos. Hemos estado en quememos los libros, o sea, decir libro de texto era una palabrota en muchísimos congresos pedagógicos y ahora pues parece que para muchas familias hablar de dispositivo ya es como el mal, ¿no? Pero bueno, una buena alfabetización digital implica precisamente eso, saber cuándo sí y cuándo no cada una de las cosas, ¿no? Porque si no acabamos, pues como el profesor Potachov de Moldavia, de Néstor Alonso, utilizando la tecnología por utilizarla o no utilizándola porque nos han forzado a no utilizarla. Dices, bueno, esto se entendería muchísimo mejor en una simulación, pero lo vamos a hacer en un mural desenchufado, no sé qué, no sé cuántos y patatín patatán, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay tendencias y hay modas y nos queremos adecuar a la moda. Entonces, tener cuidado con esto. Tenemos que saber cuándo sí y cuándo no. Y lo mismo pasa con las metodologías, ¿no? Muerte de la clase magistral, pues el aprendizaje basado en proyectos solamente pinta y colorea, no están haciendo nada. Pues hay opiniones demasiado fuertes sobre todo esto. Y bueno, la conclusión es que tenemos que tener una caja de herramientas docentes lo suficientemente diversa como para poder hacer lo que toca, cuando toca, con la gente que toca. Por supuesto que podemos clavar un clavo con el mango de un destornillador. Si te empeñas, lo haces. Pero muy probablemente pues, no lo claves recto y además igual puede que te lesiones. Pero si tenemos solamente 2 o 3 herramientas, pues podemos hacer las cosas. De hecho, hemos llegado hasta aquí a montar todo este sitio tan bonito a partir de una piedra de sílex un poco afilada, ¿vale? O sea, poco a poco hemos ido refinando nuestra caja de herramientas. Pero de esto va, ¿no? Entonces, algunas evidencias o algunas cosas que sabemos.
tenemos una tensión entre los productos físicos y los servicios digitales. Antes de meternos en datos, esto lo quería comentar. No sé si os dais cuenta, pero vamos hacia la conversión de cualquier producto en un servicio. La gente que nos quiere vender cosas nos quiere vender suscripciones, no nos quiere vender ya más cosas. No nos quiere vender botellines de agua, nos quiere vender pues, un grifo. Y en el caso del agua tiene todo el sentido, pero igual en otros casos no tanto. Ahora ya no tenemos dispositivos físicos para nuestro entretenimiento, tenemos solo suscripciones. ¿Qué ventajas tiene tener un dispositivo físico? Pues que lo puedo usar sin el permiso y sin el conocimiento de quien me lo vendió. Y eso ahora mismo no pasa. Si Netflix decide que no ves algo, no lo ves. Y si Netflix quiere saber si has visto algo, lo sabe. Y esto en educación pues tiene sus implicaciones también, ¿vale? Utilizamos plataformas y, pues de hecho, Google ha tenido ya problemas con el tema del uso de los datos educativos en sus plataformas, ¿no? Y esto pues, no pasaba con medios más analógicos o con medios digitales que no estaban basados en un servicio, sino en un producto. Además, en tecnología educativa, pues hay mucha revolución, estamos cambiándolo todo, estamos cambiando toda la sociedad, pero en educación nos han vendido un montón de cosas que no han funcionado. Las plataformas online, los MOOCs, ¿ahora quién se anima a hacer un MOOC? Venga, sigue habiendo, pero es que la tasa de abandono es del 95% o más. Los programas one-to-one ya están súper mal vistos, ya nadie los quiere. Realidad aumentada, realidad virtual, bueno, sí hay algunos talleres, algunas cosas chulas, pero muchas veces nos cuesta más el caldo que la perdiz, ¿vale? O sea, para hacer una suma hemos tenido que montar un tinglado aquí enorme, ¿no? Y bueno, pues lo que parece que ahora sí que tira es el tema de la inteligencia artificial. Hay gente que incluso se anima a hacer drones en clase, no metáis un dron que vuela en clase, podéis matar a alguien. Y bueno, pues en general viene gente, nos vende cosas y muchas las compramos, ¿no? Pero bueno, la respuesta corta sobre si la tecnología está modificando sustancialmente, radicalmente la educación es que yo personalmente no lo tengo claro, no tengo una propuesta tan rotunda como esa, ¿no? Entonces, las TIC en el ámbito escolar pues, implican a mucha gente, administraciones públicas que piensan que vamos a perder el tren de la digitalización, tienen este miedo a pesar de que los datos digan lo contrario. Entonces lo que hacen es comprar tecnología porque lo más fácil es salir en la foto con un montón de dispositivos. Tú no puedes salir en la foto con una buena metodología, salvo que haya productos o procesos que sean muy fotogénicos, pero no suele ser el caso. Y además las Big Tech nos ponen muchísimas facilidades para que esto sea así. O sea, nos dan soluciones baratas, escalables, fiables y demás. Entonces la gente entra aquí, entra en el servicio en lugar de montarse su propia tecnología. Pero esta gente no ha venido gratis, ha venido porque quieren nuestro excedente cognitivo, quieren todas esas miguitas de pan que vamos dejando en el uso de las tecnologías para alimentar sus modelos de Big Data o de inteligencia artificial o lo que sea, ¿no? Lo cuenta muy bien aquí. Entonces, hay gente que propone alternativas, de tener cierta soberanía digital, pero esto tiene muchísimas pegas, es muchísimo más incómodo, menos escalable y todo lo demás. Docentes, ¿cómo lo vemos? Bueno, pues aquí tenemos unas tasas de adopción de la tecnología muy diferentes, ¿no? Tenemos desde los profesaurios, que no quieren tecnología, cuanto más fácil sea todo mejor y cuanto menos tecnología mejor. Se ven superados muchas veces por sus estudiantes, generan cierta ansiedad tecnológica y que haya dispositivos. Y luego tenemos lo contrario, ¿no? Gente muy flipada, muy innovadora, donde dicen lo nuevo es lo bueno. Si me traes una nueva cosa, mejor. He ido a un congreso y no sé quién me ha contado una metodología que, bueno, vais a flipar. Aquí no sabéis nada, ¿no? ¿No controlas de no sé qué? Pues ya estás fuera. Eso está en 2024, estamos en otra onda, o sea, entra en lo que toca, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos que como otro dibujo de Néstor Alonso, del Potachov de Moldavia, que la innovación educativa es como el cerdo, se aprovecha absolutamente todo, ¿no? Y pues ahí tenemos Flip Classroom, robótica, Visual Thinking, PBL, los MOOCs, gamificación. En todo esto hemos estado, yo creo. Mucha gente, yo me pongo aquí una banda negra, yo aquí he estado en muchas de estas cosas, ¿no? Además, pues eso, las tecnológicas nos animan
a hacerlo. Como no pueden entrar como comerciales, lo que hacen es formar a docentes para que sean sus comerciales, ¿no? Y entonces ahí tenemos todas estas insignias que a los docentes nos gustan muchísimo. Los estudiantes, ¿cómo lo ven? Bueno, pues nos vendieron el mito de los nativos digitales. Es un mito que, bueno, está un poco inflado, ¿no? Son rápidos, multitarea, pasan de agilidad de una cosa a otra. Yo no es lo que veo en clase, no sé, en las vuestras, pero bueno, aquí nos dicen, bueno, que incluso nos echaban la culpa a nosotros, nos decían, ha llegado el momento de pasar a otro tipo de pedagogía que tenga en cuenta la evolución de nuestra sociedad, porque la educación de ayer no permitirá formar a los talentos del mañana. Lo mejor será entregar a nuestros prodigiosos genios digitales las llaves de todo el sistema. Bueno, permítame que lo dude, porque yo doy clase en ingeniería informática. Tuvimos examen hace 2 días de programación. Esta gente se supone que está en el percentil 90 de uso de tecnología. Bueno, pues me entregaron el examen en blanco 3 personas porque no supieron hacer un zip y subirlo a la plataforma docente. ¿Vale? Ahí lo dejo. Cada vez que les paso código e intentan importarlo en sus proyectos, no saben dónde están las cosas. Antiguamente teníamos una mentalidad como muy taxonómica, ¿no? Esto está en C, luego he hecho una carpeta de proyectos, luego el proyecto no sé qué, tema 1, tal. Ahora, como todo está en la nube y todo es buscable, nada tiene estructura, todo flota en una nube de tags. Entonces, claro, sus cerebros pues, también están constituidos de esa manera y es difícil, ¿no? Entonces, otros estudiosos del tema, 6 años después, se dieron cuenta de que el principal obstáculo para la digitalización del sistema educativo es la escasa competencia digital de los estudiantes. Y es tal cual. Se les ve cierta facilidad para el uso de dispositivos digitales, pero en cuanto rascas un poco, hay una superficialidad en ese conocimiento que es total, ¿no? Entonces, esto suena muy boomer, pero es simplemente probarlo. Es decir, ¿podrías, por favor, mandarme un adjunto con el trabajo que acabas de hacer? Y te mandan un enlace simbólico a cosas y dices, por favor, o sea, tú lo podrás abrir en tu ordenador, pero esto no es lo que te he pedido. Y te das cuenta de que no están entendiendo la tecnología, de que no están entendiendo dónde está guardado eso, qué me están mandando, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en cuanto rascamos un poquito, esa natividad digital pues acaba cayendo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues nos pasa un poco a todos. O sea, no reflexionamos sobre nuestra soberanía digital, ni ellos ni nosotros. Esta es la mentira más repetida en Internet. He leído y comprendo los términos de servicio y en esas estamos. Estamos todo el mundo pues volando así, ¿no? Entonces, cuando hay algún problema, pues no tenemos ni idea de cómo gestionarlo. Pero una alfabetización digital correcta pues va un poco en esta línea. Tenemos que saber hacer no solamente usos de la tecnología, sino hacerla nuestra, ¿no? Y resolver los problemas que pueda causar. Es muy importante porque hoy en día todo está mediado por el software. Fijaos, desde que os levantáis hasta que os acostáis, la cantidad de veces que interactuáis con algo que es una pieza de software. Esa pieza de software puede estar perfectamente en dispositivos que no parezcan tan software como una parada de autobús o lo que sea. Pero probablemente os haya despertado, pues igual, hasta vuestro móvil. Y de ahí en adelante, todo lo demás, ¿no? Entonces, tenemos una sociedad muy mediada por el software, por lo digital, y yo no llegaría tanto como Douglas Rushkoff, que dice programa o ser programado. Yo creo que todo el mundo tenga que saber programar. Pero nos están diciendo mucho que tenemos que trabajar este tipo de cosas, el pensamiento crítico, la creatividad y todo ese tipo de cosas, y que, bueno, pues ya estas otras competencias que están más a la derecha van en declive, ¿no? La destreza manual, la memoria, la lectura. Pero es que estas de la izquierda son imposibles sin esas de la derecha, ¿no? Entonces, bueno, pues esta manera de ver o de entender a los estudiantes me parece un poco maniquea, ¿no? Es como, o son genios o son la generación más lerda de la historia. No, son gente que tiene sus limitaciones, como todo el mundo, y gente que está en formación, ¿no? Entonces, bueno, también hay una cierta condescendencia de quienes hablan sobre las nuevas formas de ver la educación, sugiriendo que eso, que como si no hiciera falta pensamiento crítico en el año 2000 o hace 2000 años, ¿no? ¿Las familias cómo lo ven? Bueno, pues ven que hay una tensión con el tema de los dispositivos, quién los paga, quién los gestiona, qué pasa si se rompe y demás. Y luego además tenemos aquí un montón de brechas. No solamente la brecha digital, de cómo utilizar todo esto, sino una brecha de uso, de apropiación, de participación. El dispositivo puede estar en casa, pero igual no sabemos
resolver los problemas que gestionan. Además, hay otras familias que quieren más tecnología y bueno, pues hay entidades educativas que aportan eso, ¿no? Entonces, vamos a lo concreto. Típico debate o típico tema candente. ¿Qué leemos? ¿En papel o en digital? ¿Qué dice la evidencia sobre esto? Bueno, lo primero de todo, la evidencia que hay por aquí no es fuerte, ¿vale? Los tamaños del efecto de los estudios que hay son pequeños, ¿vale? Entonces, esto es una falsa dicotomía. No tenemos que tirar nuestros libros impresos porque, bueno, pues sobre todo aquí Lalo Salmerón y colaboradores pues han investigado muchísimo en esto y nos dicen que el papel tiene bastante ventaja en ciertos aspectos, sobre todo cuando son textos informativos o cuando nos salimos de lo meramente narrativo, ¿no? Y de hecho, todas las cosas que parecen una buenísima idea en el texto digital a veces nos impiden o nos dificultan el aprendizaje a partir de esos textos. Por ejemplo, que un texto tenga scroll, que vayamos pasando de ventana a ventana, así de manera líquida. Es decir, no vamos página a página, sino que es un texto corrido. Que además se adecúa a la anchura de nuestra pantalla. Es decir, incluso las palabras son líquidas. ¿No os ha pasado cuando habéis tenido que estudiar algo que decís, bueno, este tema me lo sé regular, pero sé que había 3 puntos gordos, que el primero tenía no sé qué palabra que he subrayado, luego esto y tal. Y después de un cuarto de hora de examen dices, ostras, sí, ya me acuerdo, y lo haces. Si no tienes una estructura física, visual, estática del contenido que había ahí, es muchísimo más difícil que entendamos la estructura subyacente de un texto. Porque normalmente cuando escribimos párrafo a párrafo, pero luego cada uno de esos párrafos tiene una correlación entre ellos, una relación estructural que, si es líquido, el texto digital pues es más difícil de ver, ¿no? O incluso los hiperenlaces, por ejemplo, al cerebro le cuesta muchísimo establecer una estructura de qué es lo que ha pasado ahí. O las cajas de búsqueda. Ahora, como todo es buscable, pues saltamos directamente al punto donde se habla de eso, pero nos hemos saltado todo el resto de párrafos, ¿no? Entonces, hemos visto que se ha digitalizado los libros de la peor manera posible, que es, tengo un libro para imprenta, lo convierto a PDF, lo subo a una plataforma y que arreen. Esta es una digitalización, pues, paupérrima, muy pobre. Entonces, no podemos decir, no, es que se lee peor en digital. Dice, claro, si usas un libro así de mal hecho, por supuesto que se lee peor en digital. Pero, por ejemplo, si tuviéramos un libro sobre el cuerpo humano, donde yo voy a poder ir quitando capas, poniendo capas, añadiendo capas, esto un libro en papel no lo soporta. O si yo pulso con el ratón y puedo girar en 3D este modelo, pues estoy aprendiendo cosas que me llevan mucho más allá del papel, ¿no? Interactividad, simulaciones y demás, ¿no? Entonces, esa es la digitalización que teníamos que buscar. Y si no, para hacer un PDF, mejor leer en papel. Lo mismo también, ahora está muy de moda, que tenemos que volver a la escritura manuscrita, porque cuando escribimos, pues hay una serie de operaciones de psicomotricidad fina que nos ayudan a las funciones ejecutivas del cerebro y tal. Bueno, pues esto tiene también cierto sentido, pero es una falsa dicotomía. Tenemos que escribir para mejorar nuestra comprensión de lo que estamos escribiendo, porque escribir casi siempre requiere que entendamos mejor lo que estamos escribiendo. Es decir, yo, por ejemplo, ayer vi un TikTok de un profesor que decía, yo a todos mis estudiantes les dejo una cuartilla así de pequeñita y les digo, podéis llevar al examen una chuleta por las 2 caras de esto. Entonces, al ser tan pequeña, les está forzando a que resuman, sinteticen y jerarquicen toda la información que quieren meter ahí. Y además, como la tienen que escribir, pues se van a acordar del momento en el que escribieron, en el que seleccionaron todo eso. Al final, pues la gente aprueba el examen gracias a esas chuletas que tienen por ahí, pero no es gracias a la chuleta en sí, sino gracias al proceso que ha habido para preparar esa chuleta. Al escribirlo manuscritamente, pues estás casi obligando a que no cojan y digan, bueno, cojo las 4 ideas gordas, los títulos, los reduzco a tamaño 5, lo pongo en un Word por las 2 caras, imprimo y ya está. Ahí no ha habido lectura, no ha habido procesamiento de la información. Al escribir de forma manuscrita, pues nos obligamos a eso. Pero, por ejemplo, la persona que está en el Congreso, no sé si ya sigue,
del linotipista y pulsando teclas a toda leche, diciendo todo lo que dice, está escribiendo que si lo escribiera a mano, pues también estaría escribiendo literalmente lo que se dice, pero no está procesando absolutamente nada. Muy probablemente esa gente llegue a casa y en la cena le digan, ¿de qué han hablado hoy? Ni idea. O sea, es que no sé, cuando estoy haciendo eso, estoy en estado de flujo de escribir las palabras y ya está, ¿no? Y muchas veces cuando tomábamos apuntes hace 30 años, pues era eso. Venía alguien, soltaba un rollo, estábamos escribiendo a toda velocidad porque no nos daba tiempo, si no, y decimos, bueno, ya lo comprenderé en casa cuando toque, ¿no? Entonces, cuidado con esto. Entonces, la idea aquí es que nos han incitado muchísimo al learning by doing, y la clave no es el learning by doing, no es hacer cosas, no es escribir a mano, no es hacer un mural, sino que muchas veces todas esas metodologías nos fuerzan a pensar. Y esto es lo importante. ¿Estamos pensando cuando estamos haciendo esas cosas? Porque la escritura manuscrita puede darse sin pensar. O crear algo concreto, yo qué sé, muchas veces sigues un tutorial y dices, va, has hecho tu propia casa para pájaros en no sé qué. Y dices, ¿cómo lo has hecho? Ni idea. Yo he ido paso 1, he hecho esto, paso 2, paso 3, paso 4. Gente que se compra un Lego, va siguiendo los 57 pasos que hay, lo hace y dice, bueno, ahora si se te cae al suelo, ¿lo sabrías volver a hacer? En absoluto. No he aprendido nada porque simplemente he seguido pasos. He hecho algo muy manual, me he fijado bastante, pero no he aprendido nada, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que buscar. No tenemos que buscar hacer cosas, sino que hacer cosas deberían ser el puente o casi el peaje para que se dé el learning by thinking, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología nos permite llegar a sitios que no nos permitían el papel. Nos permite experimentar de forma muchísimo más barata, reduciendo pues, el coste, la dificultad. Nosotros, por ejemplo, aquí, esta es una foto del laboratorio que tenemos en la universidad. Tenemos incluso laboratorios reales accesibles vía web. Entonces, tú estás manejando las máquinas de verdad, pero no te estás manchando en el laboratorio y no te estás cargando dispositivos que valen una pasta. Entonces, hacerlo más accesible también es algo bastante interesante. En las matemáticas, por ejemplo, hay mucha controversia también. ¿Metemos tecnología o no metemos tecnología? Salió este informe hace tiempo y nos decía, bueno, un poco de tecnología mejora, pero a partir de cierta asíntota, pues empeora, ¿no? Meter mucha tecnología en algo tan abstracto como las matemáticas no siempre nos está ayudando. Y luego lo analizaron un poquito más y aquí vuelve a saltar el código postal. Es decir, hay una mediación del estatus económico-social de la gente en el uso de la tecnología y la mejora de las matemáticas. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que añadir un peaje más al aprendizaje de las matemáticas, como pueda ser el pensamiento computacional, que es a lo que me he dedicado yo bastantes años, pues puede no ser una buena idea. De hecho, hay gente que dice, no, es que con Scratch les enseño matemáticas. Bueno, pues la gente que no sabe Scratch, pero sí sabe matemáticas, no está accediendo a esas competencias, y la gente que sabe Scratch pero no sabe matemáticas, pues muy probablemente tampoco lo esté aprovechando, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esto, ¿no? Pero, por ejemplo, herramientas como GeoGebra pues nos permiten poner en una pantalla abstracciones matemáticas que en la pizarra son muy difíciles de representar y que mucha gente no es capaz de imaginar. Entonces, si tenemos un entorno manipulable donde vamos a poder movernos en todos estos planos y ver cómo es esa función que en teoría está generando ahí un paraboloide, no sé qué tal, pues con este tipo de herramientas las podemos ver, ¿no? Incluso dinámicas de sistemas, como esta, por ejemplo, esta es chulísima, sobre el tema de la diversidad en los barrios y cómo pues, las dinámicas sociales tienden a la menor diversidad, ¿vale? Entonces, vemos aquí que la tecnología sí que nos puede ayudar en muchos casos y que la falta de tecnología nos está privando de todo esto, acceder a datos reales y demás, ¿no? Entonces, en los dispositivos tenemos ahí una tensión que los tenemos que sacar, ¿no? Las tablets. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que los programas 1 a 1 se han visto pues, que generan problemas, generan incluso retrasos equivalentes y tal. Esto hay que leerlo con muchísimas comillas, ¿no? El uso de portátiles también generan distracción. Los programas de Escuela 2.0, los one-to-one, pues tenemos mucha evidencia que han generado tensiones, incluso fracasos que se han abandonado, ¿no? Tener mucha tecnología en casa pues tampoco es la solución, sino que la solución normalmente suele ser tener un laboratorio de tecnología bien equipado, con gente que sabe gestionarlo y que, bueno, cuando hay que hacer tecnología vamos ahí
y cuando no hay que hacer tecnología, podemos salir a espacios libres de tecnología. Esto es un poco lo que alguna gente reclama, que no todo esté mediado por la tecnología, que haya sitios donde pues, estamos haciendo dinámicas donde se pueda leer, se pueda debatir, se pueda hacer un trabajo en grupo fuera de la tecnología. ¿Esto implica que todos los espacios tienen que ser así? No, ni todos tienen que ser así, ni todos tienen que ser así, pero tienen que existir los dos para que podamos elegir cuándo toca uno y cuándo toca otro. El tema de los móviles, un temón. Sale gente supuestamente experta con supuestamente un montón de publicaciones que nos hablan de esto, de la generación ansiosa, ¿no? Nuestros jóvenes están súper ansiosos y ansiosas por el uso de la tecnología y bueno, pues tenemos este tipo de cosas, ¿no? De que hay muchos sitios donde se va a prohibir el uso de redes sociales, pero llegamos a un análisis sistemático y bien hecho de toda la evidencia que sabemos al respecto y resulta que no hay opiniones tan fuertes como los titulares que hay en prensa, ¿no? De hecho, José César Perales pues, lo cuenta muy bien en esta charla que es casi de visión obligatoria, falacias, sesgos y lugares comunes de la supuesta adicción a las pantallas de nuestros jóvenes, que no es tal. O sea, toda la evidencia que tenemos va en contra de esto. Pero la presión social ahora mismo va a favor de esto. Entonces, hay una discrepancia muy grande. ¿Por qué hay una discrepancia? Pues lo cuenta muy bien César al final de su charla. Nos dice, bueno, aquí tenemos que sí, claro que generan muchísima distracción y claro que hay algunos usos problemáticos, pero nos habla de esto, César. Nos habla de que lo que nos genera tensión es precisamente esto, que la gente que nos está proporcionando la tecnología está utilizando lo que se llama patrones oscuros con nosotros. Salía hace 2 semanas una noticia de que Meta, propietaria de WhatsApp, Instagram, Facebook, detectaba cuando alguien borraba un selfie para forrarlo a publicaciones publicitarias sobre su estética. Entonces, si tú borras un selfie es porque no te sientes cómoda o cómodo con tu imagen, entonces eres vulnerable y eres la persona perfecta para venderle una crema, para venderle un maquillaje, para venderle una camiseta que parezca que tienes un determinado físico y no otro, y lo que sea, ¿no? Entonces, esto está pasando y por eso hay gente que tiene pues, impactos serios en su salud mental y esto no lo podemos negar, pero la adicción a las pantallas no es tal y los efectos que tienen estos patrones oscuros de momento no son más graves que, por ejemplo, que te digan algo en persona o efectos como tener gafas a determinadas edades. O sea, cuidado con también el tamaño del efecto. Las plataformas online también han sido muy denostadas precisamente por esto, porque tiene un efecto Mateo, de quien va bien va mejor cuando más tecnología hay y quien va mal pues se queda estancado y ahí hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces las plataformas nos pueden ayudar a detectar ese tipo de casos de manera temprana utilizando los datos reales, ¿no? A pesar de que tenemos que tener un poco de cuidado con su tratamiento. Y llegamos al último temón, que es el de la IA generativa. Y aquí hay muchas actitudes. La actitud del avestruz, de bueno, esto no está pasando, no quiero enterarme. Otra actitud muy típica, que es la del meme este de hay tiempo de comer, no sé si lo habéis visto, el vídeo de La Palma, de gente que no está... Sí, hay una erupción volcánica, pero no pasa absolutamente nada. Vamos a seguir comiendo como pasaba. Y luego, pues la gente pues, muy tecnoflipada de que nada va a ser como era antes, ¿no? De que tenemos que repensarlo todo porque todo va a cambiar, ¿no? Bueno, pues aquí Daisy Christodoulou nos dice que si bien hay gente que está quejándose de que estamos usando actividades que son chatGPTables, hay que tener un poco de cuidado con ese repensar las actividades, sobre todo que tienen que ver con la evaluación, que no sean actividades que no pueda hacer ChatGPT, porque muy probablemente no la pueda hacer una persona en formación, ¿vale? Entonces, tenemos ahí una tensión que resolver sobre cómo replantear nuestras tareas de evaluación. Y además, organizativamente también es un reto, ¿vale? Porque esta ley de Marte que dice, bueno, pues las organizaciones crecen o evolucionan bastante lento, pero la tecnología muchas veces vuela. Y todo ese gap que hay entre esas dos, pues es tensión en la organización totalmente, ¿no? Y esa tensión muchas veces se descarga en el centro educativo, en los docentes. Aquí Carlos Magno lo cuenta muy bien en su blog.
y nos genera problemas, ¿no? Además, nuestros estudiantes pues, están usando la tecnología generativa para cosas que en principio no deberían ser, pues lo típico de que quiero una IA que me lave los platos mientras yo estoy pintando, no quiero una IA que pinte mientras yo estoy lavando los platos, ¿no? Pues aquí es lo que tenemos. Nuestros estudiantes están usando sobre todo para crear nuevas cosas y muy poco para recordar, aprender y demás, ¿no? Porque ya no buscan en Google, sino en ChatGPT, y cuando les metemos mucha caña, delegan todo lo que pueden en la IA. Y ahí pues hay pocos aprendizajes. Además, tenemos que tener muchísimo cuidado porque no solamente delegan lo educativo, están delegando todas las decisiones importantes de su vida en la IA y estamos llegando a problemas graves, psicológicos, de que pues, utilizando a ChatGPT como tu amigo o amiga personal, tu consejero o consejera, pues acabas con una dependencia emocional de los chatbots, cerrándote socialmente más y bueno, pues esto es problemático. Pero la IA, la tecnología, no nos está pudriendo el cerebro, ¿vale? Simplemente estamos dejando de hacer cosas que sabíamos hacer y cuando nos pongamos a volver a hacerlas, sabremos hacerlas. Es decir, no hay un problema ahí biológico, por mucho que diga la ley de Flynn de que está decayendo el cociente intelectual. Está decayendo el cociente intelectual pues porque todos los test que tenemos de cociente intelectual tienen ciertos problemitas metodológicos que hay que revisar y están pensados para un tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, por ir terminando, pues la tecnología no está revolucionando la educación, pero sí está cambiando la sociedad y la sociedad es hacia lo que llevamos a mucha de la gente que preparamos para que funcionen bien en sociedad. Así que esto es importante. Hay que educar en tecnología. No podemos ahora mismo llegar al neoludismo de decir, no, fuera dispositivos y ya está. Porque si no sabemos de tecnología, no podemos ser críticos. No podemos tener un sentido crítico sobre la tecnología. Entonces, la tecnología ya hemos visto que nos puede ayudar bastante en la escuela. Y una cosa súper importante. Hoy mismo, Mayemar ponía esto en redes sociales. Cuidado con medir el uso de las pantallas al peso. No podemos hablar de pantallas. De la misma manera que no podemos hablar de electricidad. Es decir, ¿somos adictos a la electricidad? Por supuesto. Si aquí se va la luz, ya visteis la que se lió con el apagón. O sea, estábamos todos corriéndose en círculos. Y dice, pues cualquiera que venga del siglo XVIII dirá, esta gente está alienada por la... O sea, que se puede ir a un parque y no pasa nada. Los libros no se han reiniciado. O sea, podéis dedicar la tarde a leer, hay luz natural. Estamos alienados por la electricidad. Pero claro, el uso de la electricidad no es siempre para el mal. Hay muchas cosas que son para el bien. Y lo mismo pasa con las pantallas. A mi hijo, por ejemplo, es un flipado del ajedrez. Me dice, ¿puedo instalarme la aplicación de Lichess en el móvil? Sí, claro. ¿Me quitas el límite de horas? Y digo, sí. Si estás en Lichess, espero que no tenga chat, pero si estás... No se puede usar como red social, pero si estás en Lichess jugando al ajedrez, pues salvo que sea a las 3 de la mañana, me parece bien. Eso es un uso de pantallas que es muy diferente, pues estar en el Fortnite 7 horas. ¿Vale? Entonces, no podemos medir esto así. Y las recomendaciones que nos da la Asociación Española de Pediatría van un poco en esa línea, en la línea de medir todo al peso. De 0 a 6 años, 0 pantallas. De 7 a 12, menos de 1 hora al día. ¿Menos de 1 hora al día de qué? ¿Del FIFA? ¿O de estar haciendo un trabajo en el Classroom? Porque eso es muy diferente, ¿no? Entonces, me recuerda un poco a esto. ¿Vale? Al Nutri-Score. El Nutri-Score está muy bien para cuando vas al supermercado, te vas a comprar un bollo, lo ves en la letra E y dices, bueno, venga, no. Pero si solamente te alimentas de Nutri-Score A, puedes tener muchos problemas de salud. Porque o sea, una dieta equilibrada no es algo tan simplificable como 4 o 5 letras y ya está, ¿no? O estas pirámides que hacíamos de solamente una vez al mes, solamente tal. La nutrición es algo muchísimo más complejo que esto de aquí. Por supuesto que yo valoro el Nutri-Score. El Nutri-Score elimina ciertas conductas o dificulta ciertas conductas, pero no resuelve el problema. Y esto de aquí me parece un poco como el Nutri-Score de la tecnología, ¿no? Pues un primer paso para tener cierta idea de, oye, pues si tienes una persona en casa que tiene de 13 a 16 años, pues igual estaría bien que en la 5ª hora que está usando el móvil
te replantees cosas, ¿vale? Ahí estás en el Nutri-Score E, pero tenemos que ir mucho más allá, ¿vale? Entonces, por terminar, vamos a usar, en principio, la menor tecnología posible, pero no vamos a usar tecnología cero, porque la tecnología nos aporta un montón de cosas. Vamos a aprovechar lo mejor de la tecnología y lo mejor de la humanidad. Y vamos a intentar que la tecnología que utilicemos no se cargue la humanidad de los procesos educativos en los que estamos, ¿vale? Entonces, sois nuestra única esperanza. Como docentes, pues sois quienes tenéis que gestionar todo esto. Aquí, ¿en qué me he basado para hacer todo esto? Pues en Daisy Cristodoló, en Héctor Ruiz Marín, en Fátima García Doval, en Mayemar, en César, que creo que os sonará, en David Álvarez, en Bailisay, en Belén Palop, en Linda Castañeda, en Jordi Adel. Toda esta gente que yo os animo a seguir en redes y a seguir un poco esta idea, ¿no? De que muchas veces desde la tecnología o desde las empresas nos venden una retórica que está más centrada en cliente, consumidor, proveedor, y la educación no funciona así, ¿no? Nuestros estudiantes no son producto, o sea, la educación no es un producto, nuestros estudiantes no son nuestros clientes y, por supuesto, nosotros no somos herramientas en una fábrica para generar personas de bien. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. ¿Tenemos alguna preguntita? ¿Alguna curiosidad? Sí, María. Sí, tenemos un micro. Si no, igual este. ¿El rojo? No, es que uno es el de la sala y otro es el de... Está el rojito ahí, ¿no? Que lo tenemos, que se está grabando, entonces mejor con el micro. Ya te lo lleva Laura. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la charla, me ha encantado. Y me ha surgido una duda. Estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que dices, pero de cara, por ejemplo, te voy a pedir una sugerencia. De cara a no mostrar mensajes como el último que has puesto, ¿no? De 0 a 6, cero tiempo de pantallas, lo que has dicho con el Nutri-Score, ¿qué tipo de mensajes crees que se pueden lanzar para que lo entienda toda la población? Porque está claro que puestos en dinámica de análisis, tal, pero también es verdad que a la población hay que informar y hay que dar ciertas orientaciones que cuando te sale un 0 lo tienes clarísimo lo que es. ¿Qué tipo de mensaje claro, efectivo, lanzarías tú en este aspecto? Yo sobre todo lo que haría es, además de ese 0 como orientativo, no como taxativo, pondría una columna de usos recomendados y usos desrecomendados o nocivos directamente. Para que la gente tenga más claro que no son horas de pantalla, sino es, por ejemplo, dar de comer viendo dibujos animados. No recomendado. Negativo, 100%. No, eso no es que digas, no, es que a veces algún día sí. Dices, no, eso es súper mal uso. Porque es que además, ¿qué tipo de dinámica nutricional y de atención y demás estás? Entonces, identificar usos típicos que se dan y ponerlos unos como buenos y otros como malos, creo que darían bastantes pistas. De la misma forma que cuando tú dices, no, es que vamos a hacer esa pirámide nutricional y vamos a decir, pues, carnes en la cúspide solamente una vez al mes y luego, pues, todo lo que son hidratos en la base, eso todos los días. Y dice, bueno, ¿hidratos cómo? ¿Vale? Porque hidratos es un bollo. ¿Puedes comer bollos todos los días? Pues mejor no. Entonces, si tenemos una columna de usos donde ese 0 se puede convertir en algo distinto de 0 porque es recomendado, pues yo qué sé. Por ejemplo, nosotros hacemos mucho pensamiento computacional y hay profesoras de infantil que nos dicen, ¿y en infantil se pueden hacer cosas? Pues sí, hay robotitos pensados para infantil, hay determinadas actividades que se pueden hacer como muy básicas. Y dicen, joder, ya claro, pero es que eso es tecnología, tenemos que usar la pantalla, la pizarra digital, hay familias que no les hace mucha gracia que tan pequeños estén haciendo cosas de esas. Bueno, a ver, va a ser una actividad de media hora con un propósito pedagógico concreto que hacerlo de otra manera es mucho más costoso. Pues entonces ahí sí que puedes ponerlo como un uso recomendado, bueno,
pero por algo muy acotado, con un objetivo pedagógico y demás, ¿no? Pero si no tenemos esos ejemplos de uso, pues por supuesto que bajamos un escalón más para llegar a todo el mundo, como tú decías, y que la gente no tenga dudas, y hacemos lo que ha hecho la Asociación Española de Pediatría, que es decir, pongo números, pongo ceros, y entonces pues corto por lo sano, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso genera muchísimas tensiones, sobre todo en centros educativos, donde hay algunas cosas, y dices que es que esto sin tecnología me requiere tanto trabajo que no lo voy a hacer. Y es un aprendizaje que básicamente hemos perdido. O sea, ya vuestros hijos e hijas no lo van a tener, porque yo no lo voy a hacer si no es utilizando esta tecnología, ¿no? Entonces, para mí esas dos columnas serían, o sea, el siguiente paso. De la misma forma que cuando alguien nos habla de alimentación saludable, nos dicen, bueno, los huevos son muy saludables, podemos incluso comer uno al día, no hay ningún problema, no sé qué, tal. La gente pensaba que el colesterol era malo, pero tal. Cada vez, bueno, vamos en péndulo también, ¿no? Los huevos son malísimos, los huevos son buenísimos. Pero, por supuesto, huevos fritos pues, son peores que un huevo cocido. Y eso lo tenemos bastante claro. Entonces dices, no, es que a mí me han dicho que huevos todos los que quiera y me he hecho 4 huevos fritos. Dices, bueno, pues igual por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces, preparaciones recomendadas de un producto que en teoría puede ser para bien o para mal, pues nos podría ayudar bastante más que decirnos huevos, máximo 1 al día. Pues ahí dices, y entonces el día que me hago una tortilla de 2 huevos, pues ya la estoy liando. Y dices, no, pues con que no comas el siguiente día ya vale, ¿no? Entonces va así, ¿no? Porque eso pasa en clase. Nos dicen, no, es que nos han metido en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, han puesto un límite de 20 minutos en cada clase para el uso de tecnología. En 20 minutos, ¿a qué te da tiempo? ¿A encender el ordenador? ¿A meterse en sesión? Y venga, ir apagando que se acaban los 20 minutos, ¿no? Entonces dices, joder, yo prefiero dedicar hora y media a hacer un taller y luego estar 2 semanas sin volver a utilizarlo. Pero claro, si me pones esos límites tan acotados, por supuesto que el porcentaje lo vas a gestionar bien, porque en cómputo global vas a usar muy poco la tecnología, pero es que yo creo que no podemos ir a algo tan cerrado de decir 20 minutos cada 50. No sé si te he respondido o no. Vale. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Hola, muchas gracias por la charla, me ha encantado. Ha sido para mi gusto un poco rápido, así que me alegro de que esté grabado porque así podemos volver a los apuntes. La pregunta es sobre el problema que tú has detectado de que los supuestos nativos digitales no lo son en algunos aspectos y yo quería ver qué es lo que tú opinas que se puede hacer ante ese problema. Pues lo tenemos un poco complicado porque cuanto más compleja es una tecnología, más permite que sea fácil de utilizar y menos tenemos que hacer las personas. Es decir, utilizar los ordenadores hace 60 años era una tarea tan titánica que la gente controlaba hasta el último bit de lo que había ahí. Y ahora mismo dice, no, es que yo le pongo la tablet a mi hijo o a mi hija de 2 años y la sabe manejar. Bueno, tenemos vídeos en internet de chimpancés utilizando tablets sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque había un trabajo enorme de tecnología para hacerla súper accesible. Entonces, la tecnología sigue yendo hacia cada vez más accesible. De hecho, ahora cada vez tenemos más interfaces basadas en voz que incluso están permitiendo que gente que no sabe escribir o que a la hora de escribir lo que tiene es una oralidad secundaria, que escribe como habla, pues pueda comunicarse con ChatGPT sin ningún tipo de barrera. Y bueno, pues tenemos el Amazon Echo, Alexa, todo este tipo de cosas que han bajado aún más la barrera, ¿no? Entonces, la tecnología avanza en que cada vez sea más útil, más fácil, más accesible, y esa es una tendencia que no vamos a poder cambiar. El problema que tiene eso es que cuando luego tú quieres pasarte al otro lado del espejo y empezar a desarrollar tecnología hoy en día es muchísimo más difícil que hace 40 años y muchísimo más difícil que hace 80. Entonces, yo empecé a programar hace 35 años. Programar en el Spectrum de 8 bits era súper fácil, porque era una máquina que podía hacer muy pocas cosas. Entonces, las 4 cosas que hacías estaban como al nivel del estado del arte. Ahora bien,
intentar hacer hoy en día algo que desbanque al iPad o algo que desbanque a ChatGPT, es que incluso después de 12 años estudiando todos esos temas no estás al nivel y necesitas un equipo de 40 personas para conseguirlo. O sea, antiguamente, en los años 90, había equipos de 2 personas para hacer un videojuego superventas. Estaba el Carmack y otros, se juntaban, hacían un juegazo ahí de la pera. Hoy en día, hacer un videojuego pues, requiere 100 millones de presupuesto y un equipo de cientos de personas. Porque la tecnología es tan potente que ya es prácticamente inabarcable. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Pues es que yo creo que no lo podemos solucionar. O sea, es muy difícil que la gente de hoy en día le vea cierto valor a entender cómo están hechas las cosas hasta abajo del todo, hasta el nivel del bit. Eso, pues, yo me dedico a eso. En la Facultad de Ingeniería estamos intentando eso y de cada 60 personas, pues hay 5 que tienen esa pulsión de querer bajar hasta las entrañas del dispositivo, pero la mayoría no. Y contra esa mayoría yo no quiero escribir artículos de que son cada vez más lerdos ni nada por el estilo. Es que es el producto de su tiempo. O sea, yo, por ejemplo, odio los coches. No me gustan los coches. Si me dices, es que, joder, abres el capó y hay una magia tecnológica ahí que puedes con... Es que no me interesa en absoluto. O sea, yo me compré un coche que busqué en los datos cuál era el que menos falla. Pues ese es el que voy a comprar, ¿vale? No me importa ni el color, ni la forma, ni nada. Visitas mínimas al taller, porque yo odio eso. Y entiendo que haya gente que use la tecnología así. O sea, yo la tecnología automovilística la uso así. Y no puedo pretender que la gente haga propia la tecnología y tenga un uso o un conocimiento mucho más profundo de todo eso, porque creo que es que la mayoría de la gente está para otras cosas. Entonces, la tendencia no va hacia eso. Y el miedo que tengo es que cada vez va a ser más inaccesible desarrollar tecnología. Cada vez vamos a estar más a la merced de todo eso. Por eso, pues estoy dando la brasa con el pensamiento computacional, actividades desenchufadas, mucho más accesibles, para entender por lo menos los rudimentos básicos de cómo funciona. Por supuesto que son siempre simplificaciones. Todo juego de mesa, toda actividad docente es una modelización simplificada de lo que realmente es la complejidad real. Pero en esas estamos, ¿no? Intentando también que entender los fundamentos sea fácil. Y no creo que sea una carrera que vaya a ganar, pero bueno. De nada, a ti. Pues muchas gracias. Yo creo que cerramos aquí y si tenéis alguna duda más, pues ahora en el café lo asaltáis.